Bienvenidos a un viaje extraordinario que abarca casi 4 milenios de historia. Hoy exploraremos los 3750 años de historia del pueblo judío, una narrativa que ha moldeado no solo el Medio Oriente, sino toda la civilización occidental. Esta es la historia de un pueblo que ha sobrevivido a imperios, persecuciones, exilios y genocidios, manteniendo viva su identidad cultural y religiosa a través de los siglos. Desde las primeras llamadas divinas en Mesopotamia hasta el establecimiento del moderno Estado de Israel, esta historia está llena de momentos que cambiaron el curso de la humanidad. Prepárense para descubrir cómo una pequeña tribu nómada se convirtió en una de las influencias más duraderas en la historia mundial. Nuestra historia comienza aproximadamente en el año 2000 a.C., en una época donde el politeísmo dominaba el mundo antiguo. En la ciudad de Ur, en Mesopotamia, vivía un hombre llamado Abram, quien según las escrituras hebreas, recibió un llamado que cambiaría para siempre el curso de la historia religiosa. El Eterno, como se le conoce en los textos sagrados, instruyó a Abram a abandonar su tierra natal, su familia y todo lo conocido, para dirigirse hacia una tierra desconocida, Canaán. Esta no era simplemente una migración, era el inicio de un pacto sagrado que establecería los fundamentos del monoteísmo. A los 75 años de edad, Abram emprendió esta travesía épica junto a su esposa Sarai y su sobrino Lot. El viaje desde Mesopotamia hasta Canaán no era solo geográfico, sino espiritual y cultural. Representaba el primer paso hacia la formación de un pueblo que se distinguiría por su creencia en un solo Dios. Al llegar a Canaán, se encontraron con una tierra ya habitada por diversas tribus, los heteos, amorreos, heveos, jebuseos, fereceos y gergeseos. Estas tribus cananeas tenían sus propias tradiciones, idiomas y creencias religiosas politeístas. La coexistencia no siempre fue pacífica, pero gradualmente, Abram logró establecer su presencia en esta tierra prometida. A los 99 años, Abram selló su pacto con el Eterno y su nombre fue cambiado a Abraham, que significa padre de multitudes. Este cambio de nombre simbolizaba su destino, convertirse en el patriarca de una gran nación. Abraham tuvo dos hijos que marcarían el destino de dos pueblos, Isaac e Ismael. Isaac, nacido de Sara, sería el heredero del pacto divino y el ancestro del pueblo judío. Ismael, hijo de Agar, se convertiría según la tradición en el antepasado de los pueblos árabes. Isaac, a pesar de la esterilidad de su esposa Rebeca, fue bendecido con un hijo llamado Jacob. La vida de Jacob estuvo marcada por luchas internas y externas que lo transformaron profundamente. Después de una experiencia mística, su nombre fue cambiado a Israel, que significa el que lucha con Dios. Israel tuvo 12 hijos, cada uno destinado a fundar una de las 12 tribus que formarían el pueblo israelita: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Cada tribu desarrollaría características únicas, pero todas compartirían la misma herencia espiritual y cultural. José, uno de los hijos más destacados de Jacob, fue vendido como esclavo por sus hermanos debido a los celos. Sin embargo, el destino tenía otros planes. En Egipto, José ascendió hasta convertirse en el segundo hombre más poderoso del reino, sirviendo directamente al faraón como administrador supremo. Durante una gran hambruna que azotó la región, José invitó a su familia a establecerse en Egipto, donde podrían vivir en prosperidad y seguridad. Esta migración familiar se convertiría en el inicio de una permanencia de 4 siglos en tierras egipcias. Lo que comenzó como una invitación hospitalaria se transformó gradualmente en una situación de opresión. Los israelitas se multiplicaron extraordinariamente en Egipto, llegando a ser una población considerable. Esta proliferación despertó temores en los nuevos gobernantes egipcios, quienes no recordaban los servicios prestados por José. El nuevo faraón, viendo en los israelitas una posible amenaza interna, decidió esclavizarlos. Los descendientes de Abraham fueron obligados a trabajar en las monumentales construcciones egipcias, especialmente en las ciudades de Pitón y Ramesés. La opresión se intensificó hasta llegar al punto de ordenar la muerte de todos los niños varones hebreos. En este momento crítico surgió Moisés, un hebreo criado paradójicamente en la corte real egipcia. Después de huir de Egipto por matar a un capataz egipcio que maltrataba a un hebreo,
Moisés vivió como pastor en el desierto durante 40 años. Fue allí donde recibió la llamada divina para liberar a su pueblo. El relato del Éxodo narra cómo Moisés regresó a Egipto y, después de una serie de plagas devastadoras, logró convencer al faraón para que liberara a los israelitas. Aproximadamente 600.000 hombres, sin contar mujeres y niños, abandonaron Egipto después de 430 años de permanencia. Durante su travesía por el desierto del Sinaí, los israelitas recibieron la Torá, incluyendo los 10 mandamientos. Estos preceptos establecieron los fundamentos éticos y religiosos que distinguirían al pueblo judío para siempre. El primer mandamiento, que establece la unicidad de Dios, se convirtió en el pilar fundamental de la fe judía. El Arca del Pacto, que contenía las tablas de la ley, se convirtió en el símbolo más sagrado del pueblo israelita, representando la presencia divina entre ellos. Después de 40 años en el desierto, bajo el liderazgo de Josué, sucesor de Moisés, los israelitas iniciaron la conquista de la tierra prometida. Portando el Arca del Pacto como su reliquia más sagrada, se enfrentaron a las tribus cananeas que adoraban múltiples deidades. La conquista no fue inmediata ni completa. Durante generaciones, los israelitas lucharon por establecer su dominio sobre Canaán, enfrentándose a pueblos bien organizados y militarmente poderosos. Su grito de guerra resonaba por los valles: escucha Israel, el Eterno es nuestro Dios, el Eterno es uno. Durante este periodo, conocido como la época de los jueces, Israel no tenía una monarquía centralizada. En tiempos de crisis, surgían líderes carismáticos llamados jueces, quienes unían a las tribus dispersas para enfrentar amenazas externas. Figuras como Débora, Gedeón y Sansón se convirtieron en héroes legendarios. La falta de unidad política hacía vulnerables a los israelitas ante enemigos organizados. Las tribus vivían de manera semi-independiente, unidas principalmente por sus creencias religiosas y tradiciones comunes, pero sin una autoridad central efectiva. Finalmente, la presión de enemigos externos, especialmente de los filisteos, llevó al pueblo a solicitar un rey que pudiera unificarlos y dirigirlos en la batalla. Esta petición marcaría el fin de la era de los jueces y el inicio de la monarquía israelita. El profeta Samuel, último de los grandes jueces, ungió a Saúl como el primer rey de Israel. Sin embargo, el reinado de Saúl estuvo marcado por conflictos internos y externos que culminaron con su muerte en batalla contra los filisteos. Fue David, un joven pastor de Belén de la tribu de Judá, quien verdaderamente estableció la grandeza del reino israelita. David no era descendiente de Saúl, pero su carisma, habilidades militares y liderazgo espiritual lo convirtieron en el rey más amado de la historia judía. David conquistó Jerusalén de manos de los jebuseos y la estableció como la capital política y religiosa del reino unificado. Esta decisión estratégica fue brillante, ya que Jerusalén no pertenecía a ninguna tribu en particular, convirtiéndola en territorio neutral que todas podían aceptar. Los filisteos, procedentes de las islas del Egeo y asentados en la costa mediterránea desde aproximadamente 1175 a.C., representaban la amenaza más seria para Israel. Controlaban 5 ciudades principales: Gaza, Ascalón, Asdod, Ecrón y Gat. Su conflicto más famoso con Israel fue el duelo entre David y el gigante filisteo Goliat. Bajo David, las fronteras de Israel se extendieron desde el desierto del Sinaí hasta el río Eufrates. Su reinado no solo fue exitoso militarmente, sino que también estableció una administración eficiente y promovió las artes, especialmente la poesía y la música. El gran sueño de David era construir un templo magnífico para albergar el Arca del Pacto, que hasta entonces había sido transportada de lugar en lugar. Sin embargo, esta tarea divina fue reservada para su hijo Salomón. Salomón construyó el primer templo de Jerusalén, una obra arquitectónica sin precedentes que se convirtió en el centro espiritual del judaísmo. Durante su reinado, Israel experimentó una época dorada de prosperidad, sabiduría y paz que nunca más volvería a alcanzar. La muerte de Salomón en 931 a.C. marcó el fin de la edad dorada de Israel. Su hijo Roboam ascendió al trono, pero su falta de sabiduría política precipitó una crisis que dividiría permanentemente al reino.
cuando Jeroboam y los representantes de las tribus del norte solicitaron una reducción de los impuestos y trabajos forzados impuestos por Salomón, Roboam no solo rechazó la petición, sino que amenazó con aumentar aún más la carga fiscal. Esta decisión catastrófica provocó la rebelión de las 10 tribus del norte. El reino se dividió en dos entidades políticas, el reino del norte, llamado Israel, con capital eventualmente en Samaria y gobernado por Jeroboam, y el reino del sur, llamado Judá, que mantuvo Jerusalén como capital y quedó bajo el gobierno de Roboam, junto con las tribus de Judá, Benjamín y los levitas. Esta división debilitó considerablemente el poder de los israelitas, convirtiéndolos en presas fáciles para los imperios emergentes de la región. El reino del norte, a pesar de ser más grande y próspero, carecía de la legitimidad religiosa que proporcionaba el Templo de Jerusalén. En 722 a.C., el imperio asirio bajo Sargón II conquistó Samaria, poniendo fin al reino del norte. La política asiria de deportación masiva resultó en el exilio de las 10 tribus, que gradualmente perdieron su identidad distintiva al asimilarse con las poblaciones locales en los territorios donde fueron reasentadas. Estas 10 tribus pasaron a la historia como las 10 tribus perdidas de Israel, un misterio que ha fascinado a historiadores y teólogos durante milenios. Su desaparición redujo el pueblo judío a los descendientes del reino de Judá. El reino de Judá sobrevivió al asirio, pero no pudo escapar al poder del imperio babilónico. En 587 a.C., Nabucodonosor II sitió Jerusalén después de repetidas rebeliones judías contra el dominio babilónico. La caída de Jerusalén fue devastadora. La ciudad fue completamente destruida, las murallas derribadas y, lo más doloroso para el pueblo judío, el templo de Salomón fue reducido a escombros. Los tesoros del templo fueron saqueados y llevados a Babilonia como trofeos de guerra. La mayoría de la población judía fue deportada a Babilonia, iniciando lo que se conoce como el exilio babilónico o cautividad de Babilonia. Este periodo de 70 años fue fundamental para el desarrollo del judaísmo, ya que forzó al pueblo a mantener su identidad religiosa sin el templo central. Durante el exilio, los judíos desarrollaron nuevas formas de práctica religiosa, incluyendo el estudio intensivo de la Torá y la creación de casas de oración que eventualmente evolucionarían en sinagogas. Figuras como el profeta Ezequiel proporcionaron esperanza y orientación espiritual durante estos años oscuros. El punto de inflexión llegó con la conquista persa de Babilonia. Ciro el Grande, rey de Persia, emitió un decreto revolucionario en 538 a.C. que permitía a los exiliados judíos retornar a Jerusalén y reconstruir su templo. Esta política persa de tolerancia religiosa contrastaba dramáticamente con las prácticas asirias y babilónicas. Por primera vez en la historia, un pueblo exiliado regresaba masivamente a su tierra ancestral. Este retorno no fue instantáneo ni completo, muchos judíos habían establecido vidas prósperas en Babilonia y eligieron permanecer allí, formando una de las primeras grandes comunidades de la diáspora judía. La reconstrucción del templo, liderada por figuras como Esdras y Nehemías, tomó décadas y enfrentó numerosos obstáculos, pero finalmente se completó alrededor de 458 a.C., inaugurando lo que se conoce como el período del Segundo Templo. Durante la mayor parte del período del Segundo Templo, los judíos vivieron bajo dominación extranjera. Después de los persas llegaron los griegos bajo Alejandro Magno, y posteriormente sus sucesores seleucidas, quienes introdujeron la cultura helenística en Judea. El único periodo de verdadera independencia durante esta era llegó con la revuelta de los macabeos, que comenzó en 167 a.C. bajo el reinado de Antíoco IV Epífanes, del imperio seleucida. Antíoco IV impuso políticas de helenización forzosa que incluían la prohibición de prácticas judías fundamentales como la circuncisión, la observancia del sábado y el estudio de la Torá. Más provocativo aún, profanó el templo de Jerusalén erigiendo un altar a Zeus y sacrificando cerdos en el lugar más sagrado del judaísmo. La chispa de la rebelión se encendió cuando Matatías, un sacerdote judío de Modín, se negó a realizar un sacrificio pagano ordenado por los oficiales seleucidas. No solo se negó, sino que mató al oficial griego y a un judío que accedía a realizar el sacrificio, declarando guerra abierta contra la dominación seleucida. Los hijos de Matatías, conocidos como los macabeos,
lideraron una guerrilla brillante contra las fuerzas seleucidas muy superiores en número. Judas Macabeo, el más famoso de los hermanos, logró victorias sorprendentes utilizando tácticas de guerra de guerrillas en el terreno montañoso de Judea. En 164 a.C., los macabeos recuperaron Jerusalén y purificaron el templo de toda contaminación pagana. La rededicación del templo se celebra hasta hoy en la festividad de Hanukkah, que conmemora el milagro del aceite sagrado que ardió durante 8 días cuando solo había suficiente para uno. La revuelta macabea estableció la dinastía Asmonea, que gobernó un reino judío independiente durante aproximadamente 100 años, hasta la llegada de los romanos. En 63 a.C., el general romano Pompeyo conquistó Jerusalén, poniendo fin al último reino judío independiente de la antigüedad. Roma inicialmente mantuvo una política relativamente tolerante hacia las prácticas religiosas judías, pero las tensiones aumentaron gradualmente. La crucifixión de Jesús de Nazaret, un predicador judío considerado por sus seguidores como el Mesías, complicó las relaciones judeo-romanas a principios del siglo I después de Cristo. Aunque este evento fue parte de la política romana general hacia los disidentes, tuvo consecuencias particulares para la comunidad judía. Las tensiones internas entre el liderazgo judío tradicional, preocupado por mantener la paz con Roma, y los crecientes seguidores de Jesús, predominantemente judíos en ese momento, añadieron complejidad a una sociedad ya bajo presión. En 66 después de Cristo, estas tensiones explotaron en la Primera Guerra Judeo-Romana. A pesar de la superioridad militar y tecnológica romana, la distancia desde el centro del imperio hizo que el apoyo logístico fuera desafiante, prolongando la guerra durante 7 años. En el verano del 70 después de Cristo, el emperador Tito sitió Jerusalén. Después de un asedio brutal, las murallas de la ciudad fueron destruidas y la ciudad misma arrasada. Una vez más, el templo cayó víctima de la destrucción, esta vez para no ser reconstruido jamás. Las consecuencias fueron catastróficas, una gran porción de los judíos en la ciudad fue asesinados, y aproximadamente 97.000 fueron capturados, esclavizados y llevados a Roma. Unos 30.000 fueron establecidos en Cartago. Según el historiador Josefo, quienes lograron escapar se dispersaron por el Mediterráneo oriental y Mesopotamia. El Arco de Tito en Roma, construido después de la muerte del emperador en 81 después de Cristo, celebra esta victoria romana. Sus relieves muestran los tesoros saqueados del Templo de Jerusalén, incluyendo la menorá de 7 brazos, que posteriormente Israel adoptó como su emblema nacional en 1949. Sobre las ruinas de Jerusalén se estableció una colonia romana llamada Aelia Capitolina. Una segunda rebelión, la revuelta de Bar Kokhba en 132 después de Cristo, resultó aún más devastadora. El historiador romano Casio Dion describió las consecuencias: 50 fortalezas y 985 aldeas fueron arrasadas, 580.000 hombres murieron en combate, y muchos más perecieron por hambre, enfermedad y fuego. Después de esta revuelta, el emperador Adriano renombró la provincia de Judea como Siria Palestina, derivado del nombre de los filisteos, antiguos enemigos de Israel, como estrategia para reducir la asociación judía con el territorio. Cuando los ejércitos islámicos conquistaron Palestina en 638 después de Cristo, la población judía era de aproximadamente 150.000 personas. Aunque aún se les prohibía entrar a Jerusalén, el califa Omar levantó esta prohibición al capturar la ciudad. Después de 500 años, los judíos recuperaron la libertad de establecerse en Jerusalén, aunque con ciertas restricciones que se impusieron gradualmente. Los altos impuestos, particularmente sobre las tierras agrícolas, llevaron a muchos judíos a migrar de las áreas rurales a las ciudades y, finalmente, a emigrar del país. Para finales del siglo XI, la población judía en Palestina había disminuido significativamente. Los cruzados tomaron Jerusalén en 1099, marcando una era de persecución y violencia intensificada contra los judíos. Durante las cruzadas, las comunidades judías europeas, particularmente a lo largo del Rin y el Danubio, sufrieron ataques devastadores. Esta violencia generó terror incluso en las comunidades judías del Medio Oriente. En Jerusalén, las fuerzas judías y musulmanas se unieron contra los cruzados, pero enfrentaron una masacre masiva tras la derrota de la ciudad.
Los cruzados no perdonaron a nadie, quitando las vidas de todos los que encontraron, sin importar la edad o la fe, incluyendo mujeres y niños judíos y musulmanes. El Imperio Otomano, que tomó control de Jerusalén en 1516, ofreció a los judíos un nivel de prosperidad considerable. Fueron influyentes en el comercio y el intercambio, e incluso ocuparon altos cargos como el de Sanjak Bey, una gobernación típicamente reservada para musulmanes. Notablemente, el sultán Bayezid II recibió a los judíos sefardíes expulsados de España y Portugal tras el decreto de la Alhambra de 1492. Los otomanos permitieron que estos judíos se establecieran en las ciudades más prósperas del imperio, especialmente en Estambul, Salónica y Jerusalén. Estas comunidades prosperaron y influyeron significativamente en el tejido cultural y social del Imperio Otomano. En 1860, el periodista judío Theodor Herzl sugirió que los judíos deberían partir de Europa para evitar el antisemitismo y el riesgo de asimilación cultural, abogando por el establecimiento de una patria judía en Palestina. Publicó El Estado Judío, exponiendo su visión para una patria judía, lo que rápidamente lo llevó a la prominencia en el mundo judío. Herzl convocó el primer congreso sionista en Basilea en 1897 e intentó ganar apoyo para un Estado judío acercándose a líderes como el emperador alemán Guillermo II y el sultán otomano Abdul Hamid II, aunque sin éxito. El movimiento ganó impulso a principios del siglo XX, particularmente después de la Declaración Balfour de 1917, que apoyaba el establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. Sin embargo, Arthur James Balfour, conocido por la declaración que lleva su nombre, a menudo se destaca por sus opiniones antisemitas. En 1905 apoyó la ley de extranjeros diseñada para restringir la inmigración de judíos rusos a Gran Bretaña. La defensa de Balfour de una patria judía en Palestina estaba parcialmente influenciada por su preferencia de no tener individuos judíos en la sociedad británica. Consideraba el sionismo como un medio para aliviar la incomodidad histórica que la presencia judía ostensiblemente había causado en la civilización occidental. Después de la Primera Guerra Mundial, la derrota del Imperio Otomano llevó a Palestina bajo administración británica como parte del sistema de mandatos de la Liga de Naciones. Esta era, conocida como el Mandato Británico, presenció un aumento en la inmigración judía a la región y conflictos escalantes entre las poblaciones judía y árabe, así como con las autoridades británicas. La revuelta árabe de 1936 a 1939, una resistencia contra el gobierno británico y la inmigración judía, llevó al Libro Blanco Británico de 1939. Durante la revuelta, las fuerzas británicas mataron a más de 2.000 árabes en combate, ahorcaron a 108 y atribuyeron la muerte de 961 a actividades de pandillas y terroristas. Los eventos horrendos del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial intensificaron la urgencia de la búsqueda sionista de un Estado judío soberano. El genocidio de 6 millones de judíos por parte de la Alemania nazi galvanizó la simpatía y el apoyo internacional para la causa judía. En 1947, las Naciones Unidas aprobaron un plan para dividir Palestina en estados judío y árabe separados. A pesar del rechazo árabe del plan, en 1948 el Estado de Israel declaró su independencia. La declaración provocó una guerra con los países árabes vecinos, conocida como la Guerra de Independencia o la Guerra Árabe-Israelí. En las décadas siguientes, Israel se encontró envuelto en una serie de conflictos con sus vecinos, incluyendo la crisis de Suez en 1956. La Guerra de los 6 Días en 1967 y la Guerra de Yom Kippur en 1973. A pesar de sus victorias militares, la búsqueda de una paz duradera demostró ser esquiva. Los años 1990 trajeron esperanza con los acuerdos de Oslo entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina, pero la paz duradera siguió siendo inalcanzable. El cambio de siglo vio conflictos continuos junto con esfuerzos de diálogo y negociación. El conflicto israelí-palestino continúa presentando desafíos sustanciales, principalmente debido a la ocupación continua y la expansión de asentamientos en Cisjordania. Este recorrido por 3.750 años de historia judía revela una narrativa extraordinaria de resistencia, adaptación y preservación cultural que ha moldeado profundamente la civilización mundial.
Desde las primeras migraciones patriarcales hasta los desafíos contemporáneos en el Medio Oriente. El pueblo judío ha demostrado una capacidad única para mantener su identidad a través de milenios de dispersión y adversidad. Esta historia de 3750 años nos enseña sobre la importancia de la memoria histórica, la preservación cultural y la resistencia ante la adversidad. La historia del pueblo judío es, en muchos sentidos, un microcosmos de la experiencia humana, llena de triunfos y tragedias, de esperanzas cumplidas y sueños diferidos. Si este viaje a través de la historia judía te ha resultado fascinante, no olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido histórico. Comparte tus reflexiones en los comentarios y ayúdanos a difundir estos relatos históricos que han moldeado nuestro mundo. Tu apoyo nos ayuda a continuar explorando las narrativas que han definido la civilización humana. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo. Hasta la próxima aventura histórica.